Noticias 24. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Seguimos la revisión de las noticias acá en el canal 24 Horas. Lo veíamos recién, los diputados Daniel Manucheri, también la diputada Chicardini, ingresaron una denuncia en la Fiscalía por eventuales delitos de corrupción tras revelarse los chats entre el abogado Luis Hermosilla y la magistrada de la Corte Suprema Ángela Vivanco, contra quien se abrió un cuaderno de remoción. Tiene 20 días además para responder a los cargos levantados desde el máximo tribunal de nuestro país, que resolvió suspenderla, abrir este cuaderno de remoción. Esta tarde, adicionalmente, Chile Vamos anunció una acusación constitucional contra los magistrados Ángela Vivanco, Sergio Muñoz, además de adherirse al libro acusatorio en contra de Jean-Pierre Matus. Son 3 los magistrados de la Corte Suprema que estarían involucrados precisamente en estas acusaciones constitucionales, 2 de ellos vinculados al caso Audio, en el caso del magistrado Muñoz por otro caso. Vamos a hablar de este tema, estamos junto a Daniel Manucheri, diputado socialista, que también es parte de los querellantes de la causa, se les vio durante todas las sesiones. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes, precisamente en las audiencias de formalización. Preguntarle, primero que nada, por la gravedad que usted le asigna a los audios develados a través de los chats durante el fin de semana entre Luis Hermosilla y la magistrada Ángela Vivanco. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Iván. Lo que hemos sabido a propósito de la develación que hizo CIPER es un nivel de pudrición dentro del Poder Judicial. Hablamos de la consolidación y las pruebas de la idea que siempre tiene la ciudadanía respecto de que la justicia se maneja de una manera oscura y que hay fuerzas que no vemos que están manipulando la justicia. Eso es lo que hoy día está mostrando el caso Hermosilla con la revelación que tuvimos respecto de Ángela Vivanco con el señor Hermosilla. Vimos casos graves respecto de revelación de secretos, es decir, le pasaban al señor Hermosilla información que no era información pública, información que le daba poder a él. Vemos, por otra parte, cómo el señor Hermosilla con la señora Vivanco se ponían de acuerdo para arreglar salas favorables, la composición de salas, para que la señora Vivanco pudiese de alguna manera favorecer los juicios del señor Hermosilla, juicios relacionados con menores, por ejemplo, o las maquinaciones que vimos de la señora Vivanco, en donde ella, por una parte, promovía para armarse un bando dentro de la Corte Suprema y a la vez torpedeaba la llegada de otros ministros. Estas son situaciones extremadamente graves que, si además lo sumamos al caso de su marido, el señor Migueles, que aparece en un intento de soborno para poder designar al señor Morales como fiscal nacional, que gracias a Dios esa operación no fue exitosa, porque si no hoy día hubiésemos tenido a un fiscal nacional instalado por el señor Hermosilla persiguiendo la causa del caso Hermosilla, imagínense. Ese es lo que hoy día nosotros hablamos, lo que está pasando, y por lo mismo la gravedad de los hechos. Hoy día con la diputada Chicardini hemos ido a poner una denuncia en la Fiscalía Nacional para que se investigue este caso, porque puede tener aristas penales efectivamente, y hemos estado impulsando también una acusación constitucional que ya hemos conseguido el respaldo de todas las bancadas del oficialismo para poder impulsarla lo antes posible. Esto es en contra de la acusación constitucional para deslindarnos. Una cosa es la acción judicial que ustedes interpusieron, ya está relatado la gravedad de los hechos. Otra cosa es las acusaciones constitucionales, y una tercera también vía el cuaderno de remoción que se abre en la propia Corte Suprema, desde Luis Correa Bulo, que no se ve un caso de estas características. ¿Usted va a participar, ustedes, su bancada, van a participar de las 3 eventuales acusaciones constitucionales? Estamos hablando de la ministra Vivanco, del ministro Jean-Pierre Matus, que recordemos, el ministro de la Corte Suprema dijo públicamente que no tenía WhatsApp con el abogado Hermosilla, y finalmente sí tenía WhatsApp con Hermosilla, y ya se conoce el tenor de los mismos. Y adicionalmente, y no tiene relación con el caso Audio, está también la situación del juez Muñoz, que le entrega información de carácter privado, reservado, a su hija, que tenía interés inmobiliario en una carpeta, por supuesto, que era más bien reservada. Son casos distintos, pero afecta a 3 ministros de la Corte Suprema. ¿Ustedes, como bancada socialista, van a participar de todas esas acusaciones constitucionales? Mire, nosotros hemos resuelto en primer término el poder avanzar en la acusación constitucional en contra de la ministra Vivanco como bancadas oficialistas. En segundo término, nosotros, y a título personal, junto con la diputada Chicardini, hemos afirmado que aquí se debe perseguir a todos los jueces involucrados en el caso Hermosilla, y eso incluye a el señor Matus, que nosotros evidentemente ha sido alguien que ha mentido descaradamente, y eso a nuestro juicio es una falta de probidad. Y si apareciesen otros jueces, también vamos a incluirlos dentro de esto, porque creemos que no podemos permitir que una red
de corrupción como la del señor Hermosilla esté dentro del Poder Judicial. Creemos que hay que analizar la situación del magistrado Antonio Ulloa, que llegó gracias a tráfico de influencias a su cargo. Él mismo lo reconoció y él señalaba incluso que hoy día le envía poemas todas las mañanas al señor Hermosilla en agradecimiento, es decir, un juez que le envía poemas en agradecimiento a una persona que después va a tener que enfrentarse en un juicio con ese juez. Respecto del magistrado Sergio Muñoz, la verdad es que lo que ha hecho Chile Vamos es incluir a una persona ajena al caso Hermosilla por un caso distinto. Nos parece que efectivamente tiene rasgos de movimiento más político, de buscar un empate, pero la verdad es que, y lo puedo decir muy a título personal, vamos a analizar en su mérito las condiciones para el señor Muñoz y si hay condiciones para aprobar la acusación constitucional en contra del señor Sergio Muñoz, nosotros la vamos a aprobar. Ya, desde el punto de vista, y le pido que acotemos los casos, desde el punto de vista estrictamente de la acusación constitucional. Es un hecho que las bancadas oficialistas van a estar detrás de la acusación constitucional contra la ministra Vivanco. Eso ya está despejado, lo vimos recién en un punto de prensa y usted lo reafirma. En el caso del ministro Jean-Pierre Matus, ¿por qué no? Hasta el momento. O si amerita de igual manera también acusarlo constitucionalmente. Personalmente creo que están todos los argumentos para acusar constitucionalmente a Jean-Pierre Matus, fundamentalmente porque el señor Jean-Pierre Matus, además de todo lo complejo que puede ser su relación anterior con Hermosilla, sí, fundamentalmente por los pagos que le hizo Hermosilla, él no declaró respecto de que él había tenido ese vínculo con el señor Hermosilla. No sabemos además si el señor Jean-Pierre Matus pagó los impuestos y dio boleta por ese pago que recibió el señor Hermosilla. Creo que eso es parte de la investigación que se debe realizar porque ahí habría un eventual delito. Pero yendo al presente, hoy día en su calidad de juez titular, el señor Jean-Pierre Matus mintió. Primero dijo que no tenía chat con Hermosilla, luego dijo que tenía chat con Hermosilla, pero que no decía en relación con su nominación como miembro de la Corte Suprema, y después nos hemos enterado que tenía chats y sí decía en relación con ser miembro con su postulación a la Corte Suprema. Evidentemente, uno de los deberes de cualquier funcionario público de esta envergadura es no mentir, decir la verdad. Y sobre el ministro, en ese diputado, sentido hay... Y sobre el ministro Muñoz, sí, que no tiene nada que ver con el caso Audios, porque también se conoce esta irregularidad, que es entregar información que es reservada, que está en manos del Poder Judicial, sobre intereses inmobiliarios en los cuales participaba su hija, precisamente a su hija. ¿No es también un acto que amerite una acusación constitucional? Personalmente desconozco los antecedentes respecto a Sergio Muñoz, porque la verdad es que es un caso ajeno al caso Hermosilla, no tiene nada que ver hasta el momento que hemos sabido con el caso Hermosilla. Por ende, nosotros la actitud seria al respecto es poder estudiar los antecedentes del señor Sergio Muñoz. Esperamos que la UDI pueda entregar todos estos antecedentes y si existen fundamentos suficientes para aprobar una acusación constitucional, personalmente voy a aprobar esa acusación. Aquí no se trata, y esa es la diferencia de lo que hoy día está haciendo la UDI fundamentalmente. Aquí no se trata de jueces de izquierda versus jueces de derecha, sino que se trata de jueces que están en la corrupción versus jueces que están en la probidad. Y esa es la línea divisoria, a nuestro juicio, para poder aprobar o rechazar una acusación constitucional. Hoy día, temprano, lo que dijo la UDI, a mi juicio, no corresponde, que era decir que ellos condicionaban su voto en contra de Vivanco, con todos los antecedentes que hay en contra de Vivanco, a favor de meter a un juez como el señor Muñoz para decir aquí hay un empate. Nosotros creemos que aquí se deben analizar los méritos. Hay mérito de sobra para la ministra Vivanco porque los conocemos. Tenemos que conocer respecto del ministro Muñoz y si hay antecedentes vamos a aprobarlo. Y el ministro Matus también, o sea, por eso el punto, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, si también está involucrado... Y el ministro Matus. Sí, y el ministro Matus. Ya, en igualdad de condiciones. Ahora, le quiero pedir, diputado, que usted mire la situación de los parlamentarios. También hemos sabido, a propósito de las revelaciones de estos chats entre la ministra Vivanco y el abogado Hermosilla, de sus contactos con múltiples senadores. Recordemos que en una acusación constitucional el Senado opera como árbitro. Y eventualmente allí hay varios senadores que pudieron, o de acuerdo a estas conversaciones, a estos registros de WhatsApp, tuvieron conversaciones precisamente con la ministra Vivanco, con el abogado Hermosilla, precisamente cuando ella estaba buscando instalarse en la Corte Suprema. Y nombra varios de ellos, Kass, Quintana, en fin, que habrían participado de esas conversaciones. ¿Están inhabilitados para ser jueces
debería también investigarse si efectivamente intercedieron en esa nominación. Cualquier persona que haya realizado algún tipo de relación impropia con la ministra Vivanco tiene que abstenerse. Hay un espacio formal de conversaciones con los ministros, pero si alguien efectivamente fue un promotor o ha tenido algún tipo de contacto con la ministra Vivanco o mantiene una relación con la ministra Vivanco, porque no sabemos si hay algún tipo de relación personal que ha mantenido en el tiempo, esas personas tienen que inhabilitarse de votar en el caso de la ¿Qué senadores son esos los que deberían, diputados, ¿qué senadores son los que deberían inhabilitarse con nombre y apellido de esta votación? Porque hay varios nombres que se han sabido. ¿Cuáles son, en su opinión? No, Porque usted es uno de los diputados que está Los desconozco y sería importante, creo. Sí, desconozco los nombres. Yo tampoco puedo. No tenemos nosotros acceso a la carpeta respecto de la conversación, como querellante el caso, respecto a la conversación entre la ministra Vivanco y el señor Hermosilla, porque se relaciona a otra arista, no a lo de FACTOP propiamente sí. tal. Pero indudablemente va a haber un tiempo de desarrollo, la acusación se va a presentar y todos aquellos que efectivamente puedan tener algún vínculo sí. tienen que inhabilitarse. Recordemos que la inhabilidad opera de manera personal, no sí. se puede inhabilitar a otra persona, sino es la propia persona la que tiene que decir, mire, yo tengo un vínculo con esa persona, por ende yo me voy a inhabilitar de aprobar Bien. este caso. Bien, diputado, quedamos atentos, por supuesto, al devenir de estas acusaciones constitucionales anunciadas durante la jornada en el Congreso. Muchas gracias, que tenga buenas tardes. Muchas gracias, Iván, y nosotros lo que aquí esperamos es que en este caso haya justicia y que se persiga a todos los responsables, caiga quien caiga. Bien, pues muchas gracias, diputado.